La leyenda de la carretera oscura. El encuentro inesperado. Era una noche oscura, en la que la niebla cubría la carretera como una manta de secretos y sombras. La autopista 50, una de las más solitarias y desoladas del país, era conocida por su clima impredecible y su baja visibilidad. Aquella noche, el viento soplaba fuerte, y las luces de los pocos vehículos que transitaban se reflejaban difusas en la neblina. Pero para un experimentado trailero como Ernesto, el camino ya era una rutina. Llevaba años recorriendo esas rutas solitarias, con su enorme camión de carga lleno de mercancías que debía entregar a varios puntos a lo largo del país. Ernesto no era un hombre supersticioso. Creía en el trabajo duro, en las horas interminables de manejo, y en la seguridad de su vehículo, siempre mantenido en óptimas condiciones. Sin embargo, algo en esa noche parecía diferente. A medida que avanzaba por la carretera, sintió como si alguien lo estuviera observando, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. La radio de su camión se apagó de repente, y un silencio profundo invadió la cabina. Ernesto, sin preocuparse demasiado, intentó encenderla nuevamente, pero esta vez el aparato estaba completamente muerto. Miró hacia el retrovisor y vio, a lo lejos, una luz tenue. Al principio pensó que era otro camión acercándose rápidamente, pero a medida que la luz se iba acercando, se dio cuenta de que no era un camión, sino una figura extraña que lo seguía a gran velocidad. La figura parecía un camión, pero no tenía la típica forma de los vehículos de carga. Era más alto, con luces brillantes que iluminaban la carretera de manera errática, como si no estuviera completamente conectado a la realidad. Ernesto aceleró, tratando de aumentar la distancia, pero la figura se mantenía a la par. Sin importar lo rápido que fuera, parecía que ese extraño vehículo lo seguía sin descanso. De repente, el camión misterioso adelantó a Ernesto a tal velocidad que hizo que la cabina de su vehículo temblara. Al ver el camión, Ernesto se quedó paralizado de terror. Era como una sombra, un camión oscuro cuya forma no se podía distinguir con claridad, pero sus luces rojas y brillantes iluminaban todo a su alrededor, como los ojos de una criatura de otro mundo. El hombre no sabía si debía seguirlo o detenerse en el camino. En su mente, comenzó a sonar una advertencia que había escuchado muchas veces en su vida: nunca te metas con los demás traileros en la carretera. Algunos son fantasmas, y otros, lo que menos quieres es encontrar. Ernesto se tomó un momento para calmarse y pensar con claridad. Sin embargo, algo le decía que algo no estaba bien. Decidió continuar, con la esperanza de que el extraño camión desapareciera, pero no fue así. La figura continuaba delante de él, y en la distancia, comenzaba a vislumbrar una extraña señal que jamás había visto antes: un cartel de carretera, viejo y desgastado, con la palabra "La carretera oscura" escrita en letras grandes y rojas. La carretera que había estado transitando no aparecía en ningún mapa. Nadie hablaba de esa ruta, ni siquiera los demás traileros de la zona. Parte 2. La historia del trailero perdido. Durante años, los camioneros habían hablado de la carretera oscura. Se decía que esta carretera llevaba a lugares que no existían en el mundo real, y que aquellos que se atrevían a recorrerla nunca volvían a ser los mismos. La leyenda contaba que, hace más de 30 años, un joven trailero llamado Manuel había desaparecido en esa misma ruta. Manuel era conocido en los pueblos cercanos por ser un hombre generoso y respetado. Siempre ayudaba a sus compañeros de trabajo cuando se encontraban varados en el camino o necesitaban asistencia. Un día, Manuel fue asignado a transportar un cargamento muy valioso, pero en lugar de tomar la ruta habitual, decidió tomar un atajo que, según él, sería más rápido. Sin embargo, cuando pasó por la carretera oscura, desapareció sin dejar rastro. Los testigos que lo vieron por última vez decían que algo extraño sucedió en esa carretera. Algunos afirmaban que el camión de Manuel pasó por una especie de barrera invisible que lo hizo desaparecer en un destello de luces. Otros decían que lo vieron ser seguido por un camión negro, como el que Ernesto había observado esa misma noche. La desaparición de Manuel quedó marcada en la memoria de todos los camioneros, y con el tiempo, la historia de la carretera oscura se convirtió en una leyenda urbana que muchos evitaban a toda costa.
Se decía que, si te atrevían a conducir por ella, podrías encontrarte con el espíritu de Manuel, que seguía buscando su camión perdido. Otros afirmaban que aquellos que transitaban por allí, en especial los que viajaban de noche, podían ser absorbidos por la carretera misma, llevándolos a un mundo desconocido del que no había regreso. Parte 3. La revelación. Ernesto no sabía qué hacer. Su sentido común le decía que debía dar vuelta y regresar, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir adelante. Quizás el miedo lo tenía paralizado, o tal vez una fuerza más allá de su comprensión lo mantenía en esa carretera. Decidió acercarse al cartel que decía, la carretera oscura. Cuando llegó a su altura, vio que el camino parecía desaparecer en un túnel de niebla, como si no hubiera fin. En ese momento, una voz profunda y resonante surgió de la radio apagada, como si el aparato estuviera poseído. La voz le dijo, si deseas conocer la verdad, sigue adelante. Si no, regresa y olvida todo esto. Ernesto sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No entendía lo que estaba sucediendo, pero la curiosidad lo invadió por completo. Decidió seguir adelante, y al hacerlo, el camión extraño apareció nuevamente, ahora directamente delante de él, bloqueando su camino. El camión sin rostro comenzó a disminuir la velocidad, hasta detenerse por completo. Ernesto, con el corazón latiendo aceleradamente, vio una figura salir del vehículo. Era un hombre alto, vestido con un traje de camionero negro y con una expresión sombría. El extraño le hizo una señal para que se acercara. Con cautela, Ernesto salió de su camión y caminó hacia él. El hombre miró a Ernesto a los ojos y, sin decir una palabra, le entregó una foto vieja, amarillenta y desgastada. La foto mostraba a un joven camionero sonriendo junto a un camión, pero el rostro del hombre era irreconocible. Sin embargo, algo en la foto le resultaba familiar a Ernesto. El hombre le susurró en el oído, esta es la última imagen de Manuel, el trailero que nunca regresó. Si sigues esta carretera, te convertirás en parte de esta leyenda, y tu alma será atrapada para siempre. Antes de que Ernesto pudiera reaccionar, el extraño desapareció en la niebla, y el camión misterioso arrancó a gran velocidad, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Parte 4. El regreso a la realidad. Ernesto regresó a su camión, aún temblando. Había vivido una experiencia que no podía explicar, pero sabía que algo había cambiado dentro de él. Con el alma inquieta y una sensación de desasosiego, decidió regresar por el mismo camino, pero ya no encontraba el cartel que marcaba la entrada a la carretera oscura. El camino parecía estar regresando a la normalidad, como si nunca hubiera existido ese túnel de niebla. Finalmente, cuando llegó a la siguiente estación de servicio, intentó contarle a otros traileros lo que había vivido. Sin embargo, nadie le creyó. Los veteranos de la carretera le dijeron que esas historias eran solo leyendas urbanas, nada más que cuentos inventados para asustar a los nuevos. Ernesto nunca volvió a hablar de esa noche, pero en el fondo sabía que la carretera oscura seguía esperando a aquellos que se atrevieran a transitarla y que el espíritu de Manuel, junto con el camión misterioso, aún merodeaban en sus sombras.